tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Muy buenos días. Buen miércoles ya esta semana que pues ya a medio mes, o sea, de repente febrero así es. Se cierran un poquito los ojos y cuando los abren ya está uno a medio mes de febrero. Pero bueno, hay que seguir con esto y me da mucho gusto saludar a mis amigos, a Surya Palacios. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Osvaldo, encantada. Héctor, feliz de estar aquí. Muy buen miércoles para todos. Muchas gracias. Héctor, ¿cómo le va? Buenos días. Muy bien, Surya, buenos días, Osvaldo. Feliz de compartir con ustedes estos momentos. Bueno, pues hay muchas cosas que platicar. No sé si ayer se les fue la luz o no se les fue la luz, pero pues amenazaron con esta situación. A final de cuentas, parece ser que en algunos lugares escasos sí hubo algunas fallas, pero en el resto, en el grueso de los lugares donde habían anunciado que eran 12 estados en la República Mexicana, pues parece que las cosas se fueron con un poquito de tranquilidad. No sé cómo les fue a ustedes. Pues en la Ciudad de México no se fue la luz, afortunadamente, al menos no al sur de la otrora Tenochtitlan, porque, bueno, es variable, la ciudad es tan grande que puede haber zonas en las que sí, a lo mejor hubo ciertos cortes que se habían programado entre 15 y 30 minutos, lo cual en otros estados manifestaban que incluso tenían 4 horas, pasaron toda la tarde prácticamente sin el fluido eléctrico. La verdad es de que es una vergüenza, no se puede llamar de otra manera, de que se anuncie por parte de las autoridades del gobierno federal, específicamente el CENACE, el Centro Nacional de Control de Energía, que es el organismo público encargado de la distribución de la luz en todo el país, que anuncie estos cortes intermitentes para 12 estados, que número uno, dejan pérdidas millonarias para empresas grandes, pequeñas, medianas y hasta micro. Dejan también en la indefensión a muchísimas personas en sus hogares, sobre todo en la situación actual en la que estamos viviendo de pandemia. De Jalisco me comentaban en Twitter que hay personas que en este momento están dependiendo de los concentradores de aire que se alimentan de electricidad. Es decir, que una persona está respirando gracias a este concentrador, que es digamos, una manera de sustituir incluso más moderna los tanques de oxígeno, pero estos concentradores tienen que estar conectados a la luz, lo cual pues pone en riesgo la vida de las personas que están en su casa tratando de sobrellevar y de combatir el coronavirus. La verdad es de que es terrible que esté pasando esto en nuestro país y la justificación de las autoridades fue que no hay disponibilidad del fluido y por eso se tenían que hacer todos estos cortes. Es decir, que una vez más se demuestra que la Comisión Federal de Electricidad es una empresa obsoleta, ineficiente, muy cara, que tiene una deuda enorme y que además nosotros los mexicanos con nuestros impuestos tenemos que estar subsidiando. A eso agréguenle la reforma que se intenta ya aprobar en el Congreso, la iniciativa que mandó el presidente López Obrador al inicio de este nuevo periodo de sesiones del legislativo. Pues prácticamente lo que nos espera es la repetición de este tipo de incidentes de cortes en lo adelante de ser que se apruebe esta iniciativa. Y en todo momento hemos esperado la respuesta del responsable de la Comisión Federal de Electricidad, pero pues a él como que no lo tocan o no le preguntan o no sé qué pasa o cuál es la opinión al respecto, don Héctor. Pues yo creo que nos va a decir chu, 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 en unos días hay luz y ya, como hace sus declaraciones. Pero fíjate que aquí es una situación muy grave. Hay que recordar que hace poco querían cancelar los contratos de los ductos del gas que surten desde Houston a diferentes puntos de la República. Pero lo que me preocupa es, hoy en la mañana lo dice en un boletín que emite el clúster de energía de Coahuila, lo dice de forma muy decente que las declaraciones del presidente en la mañanera son inexactas, por no decirle mentiroso.
porque el presidente dice que es un tema por el pasado, ya ves que todos son culpables del pasado. Y nos lo define en 5 puntos importantes, nos dice, si había un plan para la extracción de gas, el plan quinquenal 2015-2019 prevía la licitación de 128 bloques de exploración y extracción de hidrocarburos, incluido áreas de yacimientos no convencionales ricos en gas natural, localizados en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas. Este gobierno suspendió las licitaciones y canceló las asociaciones de Pemex con empresas privadas. Luego, 2, como parte de la reforma energética en la ronda 0, se asignaron a Pemex los bloques de mayor certidumbre en cuanto a la extracción de gas. Y en esa zona se encuentran importantes yacimientos de gas natural cuyo aprovechamiento ha sido anulado por la actual administración. 3, para el caso de Coahuila, Pemex suscribió en 2018 un contrato de servicios por 5 años con una empresa privada para la exploración y extracción de gas natural en el campo Olmos. El gobierno del presidente López Obrador suspendió la ejecución de este contrato, lo que impidió la operación de pozos que en este momento estarían produciendo 117 millones de pies cúbicos diarios de gas natural. Y el cuarto, más importante, ni la refinería de Dos Bocas ni la rehabilitación de las existentes suplen la producción de gas que necesita el país. Son temas diferentes. Entonces, otra vez hablamos del fracaso de Dos Bocas. Y pues hasta para cortar la luz son ineficientes porque además nos amenazaron y luego no llegó nunca el corte. Y a mí lo que me preocupa más todavía es, si tengo un problema, si tengo una planta que trabaja con gas, pues no me voy a conectar al ducto siempre. Hay que tener almacenaje cuando menos para 2, 3, 4 días. Decían que México ya era autosuficiente, que podíamos operar nuestras plantas de energía eléctrica. Ahora, ¿por qué esta organización, que es la que conecta y desconecta la energía eléctrica en diferentes zonas del país, por qué no está subiendo en el norte la energía que proviene de la generación de energía eólica o solar? Estoy de acuerdo, no llegó el gas, bueno, pues suple con los privados, aunque traigas ahorita pleito con los privados, pero súplelos, baja, conéctales el switch para que te puedan entregar. Hay vidas humanas de por medio, hay hospitales que tienen que operar en el norte de la República y están sin energía eléctrica. Muchos no tenían plantas de energía, generadoras de emergencia. Eso es lo que me preocupa. Pero hay que recordar algo, o sea, las plantas generadoras, las eólicas, afean el paisaje. Acuérdate, se ven muy feas, o sea, la Rumorosa se ve horrible con esos ventiladorzotes. Yo creo que por eso no se les dio chance. Y dijeran, Ale, se roban el aire. Y el sol. La verdad es que somos como un chiste mal contado, además de lo que nos dicen y nos presumen. Pero hablaba también, Surya, decía de las pérdidas. Se reporta que en la frontera, nada más, en la frontera norte del país, hay pérdidas en las maquiladoras de 2.700 millones de dólares. La pregunta es, ¿cómo se va a reparar ese daño, Surya? No, y además el Estado es el responsable de eso. O sea, ahí se configura la responsabilidad patrimonial del Estado, que es cuando el Estado, los representantes de que son las autoridades federales, son responsables de pagar esos y de resarcir los daños y perjuicios que se tengan a partir de una medida que no tienen por qué padecer las empresas y mucho menos los ciudadanos. De entrada, las maquiladoras pueden demandar para que les paguen algo de las pérdidas. Por otro lado, también hay que hacer conciencia de que además estamos hablando de una empresa que se mantiene con los impuestos de todos los mexicanos. Y además de que se nos cobra a todos los ciudadanos, además de los impuestos, la luz, por ejemplo, en estos episodios de cortes, no hay ningún descuento para los usuarios que se quedaron sin luz. El recibo sigue llegando ya sea para particulares en casas habitación o para las empresas en fábricas, negocios, etcétera. El recibo sigue llegando exactamente igual y no hay ningún descuento. ¿Por qué? Bueno, pues porque no se hacen, en síntesis, no se hace responsable ni la Comisión Federal de Electricidad, ni la Secretaría de Energía, ni el SENACE se hacen responsable de todos los daños y pérdidas que se puedan tener.
Desde el inicio de semana se tuvieron también en Nuevo León y sobre todo en Coahuila, pues prácticamente 12 horas con luz intermitente, con un frío que estaba haciendo en esa zona, y las autoridades no responden ante los daños que se les causa a los empresarios que están generando recursos económicos y empleo, y tampoco mucho menos se va a hacer cargo de los daños que sufran los particulares. De entrada, que se te echa a perder todo en el refrigerador, que sobre todo en zonas que no son del norte del país, que hace más calor en este momento, y también el tema de que depende de muchos, la salud no solo de quienes están en los hospitales, como decía, de quienes están dependiendo en estos momentos en sus casas, de los concentradores de aire para suplir las también deficiencias que se tienen en el sistema de salud mexicano. Sí, son muchas cosas, es un efecto dominó, una cadena de errores, parece una bola de estambre mal enredada y que por más que le queramos ver nosotros la cara, pues no lo podemos solucionar. Decía el presidente ayer en las mañanas que no sé, México no produce gas, o sea, ni siquiera sabe el dato y nos lo acaba de decir Héctor, o sea, ahí está el detalle. Además, anuncian pues que hay una reducción de gas de parte de Estados Unidos hacia México y lo primero que dicen, pues nomás ciérrele poquito, o sea, no gaste de más, por favor, si no necesita, no gaste de más. Eso es una gran solución, ¿o no, don Héctor? Bueno, el tema es que esa no es solución, hay que explorar, o sea, la reforma energética planteada por todos los partidos políticos que dicen que era de Peña Nieto, pero era de México, era adecuada y ya deberíamos estar explotando este gas que es de nosotros y que normalmente a falta de instalaciones lo queman en las extracciones petroleras. Ahí pasa tú rumbo a la Ciudad de México y ven Salamanca los mecheros que tienen las refinerías porque lo están desperdiciando, más están contaminando. Pero fíjate, la CFE dice que no tiene lana para operar, que está en quiebra, mandan una ley de reforma energética, de reforma al servicio de energía eléctrica inconstitucional, pero al mismo tiempo le condonan a los tabasqueños 11,000 millones de pesos de usuarios, de 607,165 usuarios, que nada más por ser de la tierra del presidente le regalan la luz que debían durante todos estos años. Y a uno lo dejas de pagar un día y al día siguiente llegan y te cortan. Entonces, claro que los buenos estamos subsidiando a los malos. Pero bueno, mientras sea gente de allá de Tabasco, pues digo, allá en Tabasco todo pasa y a pesar de que podamos ver situaciones complicadas, no sé si se acuerdan de Pío, no sé qué ha sido de ese personajazo que pues allá Le remodelaron un estadio de béisbol. Ah, sí, cierto. Pues yo creo que con recursos públicos. Pero de ahí en más no hay de qué preocuparse por aquellos lugares, ¿o sí? Que fíjate, no hay dinero para los tratamientos de los niños con cáncer, no hay dinero para muchas cosas. Están recortando empleados del Servicio Público Federal, que porque no hay dinero para pagarles. Y por el otro lado andan remodelando estadios, andan regalando dinero. Ahora los encargados de las vacunas son los siervos de la nación. Y ahí andan hasta tomándote fotos y haciendo encuestas. Denuncien al INE si les van a ustedes a vacunarse los gentes mayores como yo. Cuando vayamos a vacunarnos y nos quieran sacar la información para efectos políticos, que no sean los del módulo, sino que sean los siervos de la nación, denúncienlos al INE, eso está prohibido, no se puede especular electoralmente con el tema de la vacuna. E insisto, en el tema de la energía eléctrica, ¿cómo es posible que hayamos regalado 11,000 millones de pesos de la Comisión Federal y la Comisión se esté quejando de que pierde? Pues claro, ¿por qué no nos dan esa? Y además les van a dar una super tarifa. ¿Por qué no nos dan esa tarifa acá en la zona centro, en el norte de la República, donde se consume ya ahora que viene el verano, un montón de energía eléctrica para mantener los aires acondicionados que no puedes vivir de otro modo? Ese es el problema. Sí, ese es un gran detalle y tocando ya el tema de las vacunas, que ese es otro de las preocupaciones que traemos actualmente, pues nos anunciaron, ¿no? Que a partir del día de ayer ya iniciaba el Plan Nacional de Vacunación.
que es una excelente noticia. Desgraciadamente no nos va a alcanzar a todos, pero por lo menos se reportaron que ya al día de ayer, en el primer día, fueron poco más de 100,000 personas las que fueron vacunadas en todo el país. Es una excelente noticia. Habrá que esperar si es que en próximos días nos alcanzan a llegar más, pero no sé cómo se vivió esta jornada por allá donde tú estás, Surya. Bueno, hubo una buena organización, digamos, de parte del gobierno local, de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en el sentido de que algunos retrasos se solventaron rápido. El hecho de que tenían a los mayores de 60 años haciendo fila en el sol, primero muy temprano con el frío y después en el sol, sin ningún tipo de ayuda como asientos, sillas o algo, un toldo para que les cubriera de la intemperie. Eso se resolvió en la mayoría de los casos. El problema es de que, bueno, esas cosas que son inmediatas, ahí sí funcionó la administración local. El problema en general es de que no hay un plan específico detallado con criterios científicos de parte de la Secretaría de Salud para que haya certidumbre y que las personas no tengan que esperar tantas horas para recibir una vacuna. En Estados Unidos, tal y como se ha realizado su organización, no tardas más de 20 minutos en vacunarse y se está haciendo la vacunación en los automóviles para que también no exista el inconveniente de que las personas tengan que estar paradas esperando. Pudiéramos voltear a ver a nuestros vecinos y que tomando en cuenta el ejemplo de Estados Unidos, aunque aquí hay mucho menos vacunas, obviamente no tenemos la cantidad que tienen allá, de cualquier forma la organización pudiera cambiar, pero eso no lo va a hacer este gobierno por la simple y sencilla razón de que Andrés Manuel López Obrador quiere centralizar todo. Tampoco se está haciendo uso del Sistema Nacional de Vacunación que ya tenía México, que es capaz de vacunar a cientos de miles de personas diariamente. Ese Sistema Nacional de Vacunación lo han hecho a un lado con tal de centralizar, porque si se utilizara ese sistema, tendrían que darle parte a todas las autoridades sanitarias de los estados e incluso de municipios. Pero el gobierno de López Obrador no quiere eso. ¿Por qué? Porque quiere hacer un uso político de la aplicación de las vacunas con recursos que son recursos públicos que pagamos todos los mexicanos. No nos están regalando absolutamente nada. Ayer veía varios tweets de personas militantes de Morena, de hecho una destacada, bueno, otrora destacada defensora de derechos humanos y de las mujeres en Jalisco, Candelaria Ochoa, que puso un tuit diciendo que los anti-AMLO estaban formados en las filas para ponerse las vacunas que son gratis y además se quejaban, como si el derecho a la salud y el acceder a estos biológicos fuera un privilegio solo de quienes votan por Morena o son simpatizantes de López Obrador. A esta señora se le olvida que el derecho a la salud es un derecho humano fundamental, que además de acceder todos absolutamente sin distinción política, de raza, de credo, de sexo, de género, pues se están comprando los biológicos con nuestros recursos, independientemente de cuál sea nuestra preferencia política. Y si el día que me toque a mí vacunarme voy, hago fila y ahí mismo hago un mitin en contra de AMLO, o digo que yo no voto por él y no votaré por Morena, etcétera, etcétera, no se me puede negar el derecho a tener una vacuna, porque todos somos iguales ante la ley. Ese tipo de comentarios lo único que hacen es violentar el artículo 1 constitucional que establece que todas las autoridades deben de preservar, fomentar y acrecentar los derechos humanos en nuestro país y el principio de no discriminación. Así es de que realmente esa es la visión, en realidad, esa es la visión que tiene el gobierno y los simpatizantes de Morena, como que la división y la polarización entre dos bandos de quienes sí se merecen las vacunas y quienes no. Y quienes no nos podemos quejar. Por supuesto que nos podemos quejar y tan es así que hay muchos médicos que ya están promoviendo amparos
porque, por ejemplo, no les aplicaron la segunda dosis de la vacuna de Pfizer a tiempo. ¿Qué significa esto? Bueno, yo hablaba con un médico que promovió un amparo, que ya le admitieron el amparo, sin embargo, no le otorgaron la suspensión provisional. Con lo cual, pues prácticamente todo se va a resolver hasta la audiencia constitucional, que es cuando se resuelve el fondo del asunto. El problema es de que este médico promovió el amparo antes de los 42 días que se supone, dijo la OMS, debería de existir entre una dosis, la primera y la segunda. Ya pasaron los 42 días. En realidad lo que se hizo con este médico es que se desperdició la primera dosis porque cuando le apliquen la segunda, mucho después de los 42 días, esta ya no va a tener efecto. Y en realidad después de 3 meses va a tener que volver a vacunarse de manera completa, es decir, con las 2 dosis. Esto es lo que está pasando en nuestro país con las vacunas. Se van a desperdiciar las primeras dosis y al final de cuentas no se va a tener la protección efectiva con cada una de estas vacunas, precisamente por la desorganización del gobierno. Hubiera sido muy lógico, nos dieron las primeras dosis en diciembre, eran 500,000 dosis, ¿no? Entonces hubiera sido mucho más sencillo y seguro haber vacunado a 250,000 y asegurarles el biológico otras 250,000 locaciones para que esto hubiera quedado resuelto, pero pues no, la cosa es que no lo hicieron de esa manera. Dice un dicho que cuando hay algo que esté funcionando, no le metas mano porque lo vas a echar a perder. Y eso es lo que está sucediendo justamente con el Sistema Nacional de Vacunación, porque nos hemos de acordar, lo decíamos el lunes pasado, de que esto funcionaba como relojito. La Semana Nacional de Vacunación siempre llegaban y atendían y ayudaban a que millones de mexicanos estuvieran vacunados rapidísimo, ¿no? Entonces, hoy nos damos cuenta que la situación es muy lamentable, que del 24 de diciembre a la fecha son ya 915,000 personas, 916,000 para cerrar números, los que han sido vacunados en México. Nada más por poner un simple número, en Chile, en la semana del 3 al 10 de febrero, se vacunaron 1,250,000 personas. ¿Son mejores los chilenos o somos muy malos los mexicanos, don Héctor? Fíjate que estamos pésimos en organización, en control, en compra, en transparencia en el tema de las vacunas. Nada más deja de platicarte, ni ayer y hoy pusieron ninguna segunda dosis. Y estamos hablando que el personal de salud no está totalmente vacunado en la primera etapa, sobre todo los médicos privados no los han cubierto, hace falta mucha cobertura de la primera dosis, más de la segunda, y llevamos nada más 86,198 gentes vacunadas en la segunda dosis. Pero acuérdate que el presidente luego decidió que ya no vacunen a los del sector salud y váyanse a inmunizar a los maestros de allá de mi tierra, otra vez al sureste el apoyo. Si no están en clases, si es gente joven, ¿por qué los fueron a vacunar? O sea, yo no entiendo en qué criterios se basan o qué criterios tienen para aplicar estas vacunas. Yo no sé qué vaya a pasar, tienen que resolver a favor del sector médico, son derechos humanos, es gente que está en la línea de batalla y había que vacunar. Pero además, luego mandan las vacunas a las zonas más alejadas de la ciudad. A ver, ¿dónde está el gran contagio? Hoy es un día tragiquísimo para el país, es una fecha lamentablemente trágica y memorable. Hoy alcanzamos 2,400,575 casos de COVID de contagio. Señores, ya son cifras que no nos duelen, pero son ciudades enteras de muertos. Imagínense que tenemos reconocidas, y acuérdense que el mismo Gatell reconoció que había que multiplicar por 4. Estamos hablando al día de hoy de 175,900, digo, al día de ayer, 175,986 defunciones. Si una vida es lamentable, 175,000, casi 176,000 es trágico. ¿Por qué? ¿Cuántas vidas no se habrían, cuántas muertes no se habrían evitado si hubiéramos tenido desde el principio, como muchos países, un adecuado plan de vacunación, una adecuada campaña para proteger del COVID? Si hubiéramos puesto el ejemplo de salir con cubrebocas, sana distancia,
pero las principales autoridades, el presidente y el subsecretario, ponían el mal ejemplo de que hay que salir, hay que abrazarnos, hay que andar sin cubrebocas, y todos los demás insistiendo en el tema hasta que se enfermó el presidente. Y ahora sí ya andamos preocupados y ya muchos andan, los políticos más inteligentes sí usan cubrebocas. Y aquí hay un detalle, ¿no? Que hay que ser muy puntuales en ello, refiriéndonos justamente al subsecretario López-Gatell, cuando le solicitan pues información acerca de la segunda dosis, que dice, pues, ¿qué tiene? Que si a unos le pusieron Pfizer, pues no importa que le pongan a otros de CanSino o de la Sputnik o de Astra, ¿no? No pasa, a final de cuentas, pues es vacuna, ¿no? Y aquí es como si está uno tomando y a lo mejor es muy absurdo mi ejemplo, pero es muy fácil de entender para los demás. O sea, que tengas un envase de Coca-Cola y le eches Pepsi o le eches Bicola o de cualquier otro, al final de cuentas es igualito el color, ¿no? O sea, es lo mismo, pero seguramente, y espero, de verdad, espero que no se les ocurra hacer esa genialidad porque no sé dónde iríamos a parar, Surya. No hay ningún estudio científico que garantice la seguridad y eficacia de ninguna vacuna si se hace combinación de la primera con un biológico y la segunda dosis con otro. Apenas se está realizando en Europa un estudio específico para ver si se puede potenciar la eficacia y seguridad de las vacunas, pero es un estudio, es algo experimental que todavía no tiene ninguna certeza de cuáles van a ser sus resultados. Por ende, estas declaraciones de Hugo López-Gatell son sumamente irresponsables, atentan contra la integridad y la vida de los mexicanos, y en estos casos lo mejor es decir, mira, ve a vacunarte con la primera dosis, que al final de cuentas algo te va a proteger. Si en la segunda dosis, sobre todo para nuestros padres, para nuestras madres mayores de 60 años, esto es muy importante, si la segunda dosis es diferente a la que te aplicaron en la primera vez, no te la pongas, porque no vamos a permitir tampoco que estén experimentando gracias a su ineficiencia, porque no hay un estudio, ni un estudio internacional que pueda aprobar ese disparate de tratar de poner la primera con una vacuna y la segunda con otra. Así es de que, bueno, si solo te van a poner una, algo te van a proteger al menos durante 3 meses. También hay que recordar que el hecho de que se vacunen con la dosis, las dos que se requieren con la misma vacuna, no significa que se pueda uno ya salir e ir a la fiesta, andar en centros comerciales, no. Hay que seguir guardándonos en casa si nos es posible salir solo lo indispensable, e igualmente cuando salgamos, pues ponernos el cubrebocas, careta, lavarnos las manos, la sana distancia, porque las vacunas no garantizan que se va a acabar la pandemia. Nos va a ayudar en el corto plazo, pero en el mediano plazo, pero en el corto debemos seguir teniendo las mismas medidas de seguridad en contra del COVID hasta ahora. Entonces, realmente yo en relación con estos amparos de los médicos, aproveché que estaba hablando y entrevistando a varios médicos, uno de ellos que es médico y abogado, y justo me decía este asunto de poner diferentes dosis. No está comprobado y lo único que se recomienda es que, mira, ponte la vacuna, la primera dosis que te toque. No dejas que te pongan una segunda dosis de otra vacuna que sea distinta, pero algo te va a proteger de cualquier forma. Con una o con dos debemos de seguir guardando las mismas medidas de seguridad. Esa es una excelente recomendación de gente que sí sabe y que sabe hacer las cosas por lo menos con un poquito más de cordura y de inteligencia. Una pregunta, don Héctor, ¿usted se inscribió al programa o se alcanzó a registrar? Porque si lo hizo, pues lamento decirle que perdió su tiempo porque pues la gente que está llegando a vacunarse ni siquiera le piden un folio ni le piden absolutamente nada para saber si lo hizo o no lo hizo. ¿Usted lo hizo? Yo sí lo hice después de 3 días de intentarlo. Critiqué mucho el primer día de registro porque se me hacía imposible. Digo, hasta uno que no sabe mucho de computación te das cuenta que la página que habían lanzado era totalmente hackeable o ridícula, que nunca funcionó.
pero lo curioso es que sí te piden mucha información ahorita, pero para materia electoral. O sea, la gente que está llegando a vacunarse, le están pidiendo su IFE, le están anotando la información de su IFE, le están tomando fotos, pero no las gentes que vacunan, sino los servidores de la nación que están haciendo, perdónenme la expresión, grilla barata aprovechando lo de las vacunas. Entonces, pues aquí lo único que nos queda es decir y asegurar que esto huele muchísimo a voto por vacuna, más o menos así. Claro, y déjame, perdón, Surya, déjame decirte algo. Curiosamente, yo creo que están atrasando el programa de vacunación para lanzarlo en toda su plenitud ya cerca de junio. Lo que urge es que al paso que vamos, pues van a acabar como en el año 2040 vacunando a todos los mayores de 16 años que se tienen que vacunar. Y mientras no se vacune a todo mundo, no nos va a llegar la mal llamada inmunidad de rebaño y vamos a poder hablar de ya normalizar nuestra vida, jamás a como vivíamos hasta hace 2 años, hace un año, pero sí ya regresar un poco a una normalidad, entre comillas. Pues sí. Pues vaya temas que nos esperan y pues es muy complicado seguir tratando de descifrar qué es lo que hacen y qué es lo que piensan estas autoridades que como siempre nos dejan con la palabra en la boca, con las ganas de decirles algo más. Y pues no sé, para finalizar ya, porque nos queda menos de un minuto, algo que quieran agregar, Surya. Bueno, pues a cuidarnos, seguir cuidándonos en este tema de la pandemia, estar conscientes de que también en los módulos de vacunación están estos servidores de la nación que tomándoles fotos a los mayores de 60 años que acudieron a su inoculación de la vacuna. No tienen derecho a hacerlo, no tienen ninguna facultad para hacerlo. De hecho, no se puede tomar la imagen de ninguna persona porque ese es un dato personal sensible sin el permiso del afectado. Así es de que, bueno, también hay que estar al pendientes de eso, además de que ya están pidiendo copias del INE, también a la fotografía, e incluso en algunos módulos de vacunación le están pidiendo 2 copias del INE para dejarlas, una para las autoridades de salud y otra para los llamados servidores de la nación, que en realidad son servidores públicos que les pagamos con nuestros impuestos, son personas que trabajan en el gobierno federal, nada más. No hay que dejarnos que invadan nuestros derechos en ese sentido, no permitir que nos tomen una fotografía, quién sabe para qué la quieren. No existe ninguna justificación. ¿Qué van a hacer con esa imagen? Tampoco tienen en los módulos de vacunación, no tienen un aviso de privacidad para saber qué hacen con esos datos personales. Ya, al final de cuentas, no solo tenemos que cuidarnos de no contagiarnos de COVID, también debemos de cuidarnos de las tonterías que hace este gobierno para hacer un uso político de las vacunas. Lamentablemente, esa forma parte de las tareas que ahora tenemos que hacer como ciudadanos. Muchas gracias. Don Héctor. Bueno, hay un tema que me preocupa y que va muy de la mano con esta violación de la privacidad y de los datos. Hay una reforma de Morena que ya pasó en Cámara de Diputados, que va al Senado, se va a discutir en estos días. Hay que oponernos radicalmente a ella. Obliga a las compañías telefónicas de celulares a recabar de los usuarios huellas digitales, datos biométricos en general, iris, huellas digitales y todo, para crear una gran base de datos de usuarios de celulares. Digo, pues esto no tiene nada que ver con el uso de celulares. Teóricamente es para evitar el combate del secuestro y la extorsión, pero en realidad imagínense en manos de un gobierno como el de Morena toda esta información de los ciudadanos que es con fines policíacos y políticos, no para que pueda seguir usando un celular. Entonces hay que presionar a nuestros senadores a que no aprueben esta mamotreto de reforma. Pues sí. Ojalá que esto y otras cosas dejen de suceder. Pues muchas gracias. Gracias por acompañarnos este día. Los esperamos el próximo viernes aquí en Cabecera para que tenga más información al respecto. Que tenga muy buen día. Hasta pronto.